Muy buenos días. Unos minutos para tardes. Pues gracias a Dios por su presencia, por su bendición en la alabanza. Creo que todos podemos alabar a Dios con un corazón sencillo y Dios se agrada de esa alabanza cuando es de ese corazón sencillo. Pues vamos a pasar al momento del estudio de la palabra. Creo que también Dios nos quiera bendecir en este estudio. Por lo menos a mí me bendijo mucho cuando se estaba haciendo. Me recordó bastantes cosas que ya me había enseñado el Señor y me enseñó otras cuantas más. Entonces, antes de empezar al estudio, quiero comentarles la historia de un hombre que se fue de misionero, lejos de su lugar de nacimiento, con el deseo de agradar a Dios, con el deseo de servirlo, con el deseo de bendecir también a otras personas para que pudieran conocer de la palabra de Dios. Lo impresionante no es eso, porque Dios hace cosas maravillosas en los corazones y los mueve a la misericordia. Lo impresionante es que este hombre no era cristiano. Sabía de la Biblia, la había leído, sabía que era lo mejor que podía hacer, seguir el camino de la Escritura, el camino de Cristo, pero se dio cuenta con el pasar de los años que él no había nacido de nuevo. Y fue algo tremendo porque pues para él lo que él predicaba, lo que él quería que se supiera de nuestro Señor Jesús, todavía no lo tenía él en su corazón, en su vida. Este es un problema que generalmente trae muchísima confusión al ser humano, porque creemos que lo mejor y lo más correcto es alabar a nuestro Dios, estar con Él, servirle, predicar de su palabra. Eso lo creemos, pero cuando somos confrontados con la Escritura, ahí es en donde la Escritura nos revela, el Espíritu de Dios nos revela por medio de la Escritura si somos o no somos hijos de Dios, si somos o no somos cristianos. Entonces, si tú has puesto atención en todo lo que se ha estado hablando a través de estas semanas, pues es únicamente con el propósito de que podamos tener esa salvación, que tú, que yo estemos seguros de que hemos nacido de nuevo, para que no haya ningún estorbo para poder entrar al cielo, para servirle a Dios en esta tierra y para ser testigos de lo que Cristo hace en las vidas de las personas. Muy bien, quiero que me acompañes a hacer una oración para empezar nuestro estudio. Pues Padre, te damos muchas gracias, Señor, por tu presencia preciosa en la alabanza. Muchas gracias por bendecirnos, Señor, recordándonos que tú eres nuestro Dios, que tú eres nuestro Señor y que por ti solamente vivimos, Señor. Muchas gracias por bendecir a todas las personas que se conectan, porque estoy seguro, Padre, que tú también las has bendecido, que las has ayudado. Muchas gracias, Padre, por estos medios que hay, Señor, para compartir el Evangelio, Señor. Y muchas gracias, Señor, por la palabra que vamos a escuchar. Y yo quiero pedirte en el nombre de Jesús, Padre Santo, que nos hagas entender las cosas tan sencillas que vienen en la Biblia, Señor. Que tu Espíritu Santo nos las discierna, nos las haga entendidas, que nos las atesore en nuestro corazón, que las implante ahí, no como un conocimiento, Señor, sino como una vivencia, Señor, como un camino que seguir, Señor. Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús, ayúdanos esta mañana. Amén. Muy bien, pues vamos a ver un ejemplo que Dios nos deja en las Escrituras, un ejemplo. Quizás yo no te puse muchas vivencias de las que tuvo este hombre que te decía que se fue de misionero, pero en la Escritura Dios nos deja detalles muy interesantes de los personajes que vienen ahí. Entonces, quiero que me acompañes a poder leer el testimonio de este varón. Es un varón que estuvo después de nuestro Señor Jesucristo cuando ascendió al cielo. La Escritura nos narra en el libro de Hechos, en el capítulo 10, acerca de un hombre
Y vamos a ver, vamos a leerlo. Hechos capítulo 10, verso 1, dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, poderoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión cómo a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Quiero detenerme un poquito aquí y quiero comentar algo bien interesante que la Biblia nos está narrando acerca de un hombre llamado Cornelio. Este hombre es un hombre quizás para ti, para mí, sin importancia, de todas las personas que pueda haber alrededor del mundo, pues un hombre más, un hombre menos, un hombre que estaba orando en un momento y se le apareció un ángel. Pero cuando veamos un poquito más a fondo acerca de este hombre, te darás cuenta que no era un hombre pues como común y corriente. Tenía algunos detalles súper importantes que yo espero que los podamos entender. Antes de seguir con la lectura, quiero decirte que la última vez que prediqué aquí, que se pudo compartir a través de este medio, yo te decía que yo no te predico ninguna religión y que yo no te invito a ninguna religión. Hoy te lo repito, no es mi propósito el que tú puedas estar escuchando este audio, este video, el que yo te invite a una religión. Ahora, de lo que estoy hablando ahorita es exactamente de lo que se va a ir desarrollando el tema. Vamos a seguir leyendo en ese mismo capítulo 10 de Hechos, pero ahora vamos a ver el versículo 22. Ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio de toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Bueno, te voy a explicar un poquito el contexto de este último versículo. Después de que el ángel se le apareció a Cornelio, Cornelio fue diligente y llamó a sus siervos y llamó a un oficial y mandó a traer a este hombre llamado Simón, que estaba en la otra casa del otro Simón. Y cuando llega los hombres enviados por Cornelio a donde estaba Simón Pedro, le dicen estas palabras. Ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Muy bien, ¿por qué leímos los primeros versículos y nos saltamos hasta el versículo 22? Por un propósito. Quiero que veamos unas características que la Escritura nos narra acerca de este hombre llamado Cornelio. Y en la lámina que está ahí, pues eso es un centurión, sus características de Cornelio. La primera que nosotros vemos claramente dice que es un centurión. Después, ahí mismo en esos versículos dice: piadoso, temeroso de Dios con toda su casa, daba limosnas al pueblo, alababa a Dios siempre, varón justo, buen testimonio en toda la nación. En los versículos que leímos, en los primeros dos y después en el 22, esto es lo que narra la Escritura acerca de este varón llamado Cornelio, o de este hombre, como le decimos en nuestra actualidad. Pero pues no vemos gran cosa, a menos que podamos
empezar a ahondar en qué características o más bien qué significaban todas estas características. Y primero que nada quiero que sepamos que era un centurión. Un centurión era un oficial del ejército romano, comandante, se decía, de 100 soldados o a veces de más. Entonces aquí ya empezamos a entender que no era un hombre común como yo, que no tiene a nadie bajo su autoridad, y este hombre sí tenía un rango de autoridad, pero no solamente en su casa o en una colonia, sino a nivel nacional en donde él se movía. Era un centurión, un hombre de un ejército que tenía a su mando a más de 100 hombres o quizás a 100 soldados. Bueno, vamos a ver otra característica de este hombre. Dice que era piadoso, y la palabra piadoso es la palabra griega eusebes, que se traduce también como devoto. Y por último, indica reverencia manifestada en acciones. En alguna ocasión, no sé más o menos cuándo fue, pero por ahí del 2015 quizás, o 2014, por esos años, iba yo con unas personas, íbamos a predicar a un lugar allá por Toluca, y una persona con la que iba conmigo me decía que estaba leyendo lo que decía la Escritura acerca de la piedad, ejercítate para la piedad. Y en aquel entonces, pues empezamos a platicar, y no recuerdo con exactitud las palabras, pero como que vino en esa plática un entendimiento más profundo de lo que era la piedad. Quizás nosotros entendemos que la piedad es algo así como tener misericordia de alguien que está necesitado y pues le ayudamos en lo que podemos. Sin embargo, la Escritura tiene un significado más profundo de la piedad. Mira, primero que nada es la palabra eusebes, que también se le traduce como devoto. Bueno, ¿qué tiene la piedad con que tú hagas misericordia con ser devoto? ¿Y devoto a quién? Bueno, toda la Escritura nos deja entender que tenemos que ser a imagen de Dios, a imagen de Cristo, y que nuestros ojos van a estar puestos en Él. Entonces, nuestra devoción debe ser para Dios, para Cristo. Después dice que es reverencia manifiesta. Ahora ya vamos entendiendo un poquito más profundo lo que es devoto, lo que es piadoso, perdón. Entonces, si nosotros conjuntamos estas dos ideas, la piedad tiene que ver con una devoción a Dios, pero a su vez no solamente es alabarle, adorarle, no solamente es decirle te amo, no solamente es cantarle cosas preciosas que te salgan del corazón, sino más bien que a su vez de todo eso, no que quites eso, sino que a su vez con todo eso, tú le puedas manifestar el amor que tienes hacia Él con tus obras. Una reverencia que nosotros normalmente conocemos es inclinarnos hacia enfrente delante de unas personas, y esto lo hacen más en nuestros tiempos todavía en el Oriente, y creemos que una reverencia es algo nada más así. Bueno, va más profundo. La reverencia es respeto y admiración que se siente por una persona, respeto y admiración. Si nosotros decimos buenas tardes y le decimos al final Dios te bendiga, como que lo hacemos algo repetitivo, y a veces solamente decimos las palabras porque ya las traemos ahí grabadas. Pero al decir Dios te bendiga, estás teniendo un buen corazón de decirle que quieres lo mejor para Él. Ahora, cuando nosotros tenemos una reverencia a los demás, quizás únicamente hacemos la reverencia, pero no tenemos el significado profundo. Bueno, algo así pasa con estas palabras, y por eso me es importante que podamos entender todas estas palabras para que podamos tener un cristianismo o poder tener una búsqueda de Cristo correcta, no repitiendo solamente lo que hemos oído, ni tampoco grabándonos lo que nos dicen en una predicación, sino entendiendo con claridad cada palabra para que nosotros podamos ejercerla.
Si no la entendemos, no la podemos ejercer. Entonces concluimos en que la piedad tiene que ver con algo íntimo que tú quieres darle a Dios, pero que no se lo puedes dar a Dios y se lo das a otras personas que lo necesitan. Por decir un ejemplo, yo ahorita en la alabanza estaba diciéndole a Dios, bueno, Señor, es que te damos toda nuestra vida, nuestro ser, te la mereces, cuando estaban las alabanzas hermosas, y yo le decía a Dios, Señor, pero te damos de lo que tú nos das, porque toda dádiva y don perfecto descienden de lo alto. Nosotros no tuviéramos vida si Dios no nos lo hubiera dado, y si nosotros le damos nuestra vida a Dios, pues le estamos dando lo que Él nos dio. Pero bueno, entonces si nosotros nos metemos en nuestro corazón, a Dios no le puedo dar las riquezas porque son de Él, no le puedo dar mi vida porque es de Él, no le puedo dar mis bienes porque Él me los dio, no le puedo. Y empiezas a tener ese razonamiento, entonces vas a decir, bueno, lo que Dios me dio lo voy a compartir con los que sí necesitan. Y esa es la piedad. Agradarle a Dios a través de lo que tú haces por tu prójimo. Esa es la piedad. Entonces este hombre llamado Cornelio, que no era un hombre cualquiera, tenía a su cargo 100 soldados, era un general y que tú conocerás. Si no lo conoces, bueno, te platico un poquito acerca del carácter de los hombres que tienen un estilo de vida bien definido, que son minuciosos en sus tareas que hacen, disciplinados. Bueno, tienen un carácter fuerte porque se han formado ese carácter a través de esa disciplina que han tenido por muchos años. Este hombre no solamente tenía ese carácter que lo llevó hacia esa postura, hacia ese liderazgo que tenía en ese momento, sino que también ese carácter fue formado a la piedad, a la misericordia a sus semejantes. ¿Qué otra característica tenía este hombre llamado Cornelio? Temeroso de Dios, pero no solamente él, sino con toda su casa. Temeroso de Dios con toda su casa. Y mira, hay un proverbio muy interesante que dice, bueno, está en Proverbios 8:13, dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal. Ahí la Escritura nos dice que es el temor a Jehová. Para que nosotros no pongamos palabras de más, lo único que la Escritura te está diciendo, que el temor a Jehová es aborrecer el mal. Y aquí, antes de seguir leyendo, yo quiero explicar unas sencillas cosas. Cuando nosotros leemos este tipo de palabras, este tipo de afirmaciones, podríamos nosotros pensar, bueno, ¿qué es mal? Pues mal es un hombre sicario, un hombre adúltero, un hombre homicida, un hombre que le hace daño a las demás personas, las golpea, mujeres que maltratan a sus hijos. Eso está mal, eso está mal. Sin embargo, la Escritura nos tiene unos estándares más altos de lo que nosotros consideramos mal o consideramos bueno. Te voy a poner un ejemplo. Si yo te digo que en el gobierno hacen fraudes y que sobornan a otras personas para que también ellos se lleven su dinero, ¿tú qué piensas? ¿Que está mal o que está bien? Obviamente todos decimos está mal, es corrupción, eso es incorrecto. Y si nosotros vemos en nuestra actualidad cómo es la política, bueno, quizás muchos de nosotros nos frustramos pensando en que todas estas personas son ricas o siguen o se van a la política para hacerse ricas. Sin embargo, si tú has tenido una experiencia con algún oficial de tránsito que te para, te multa o te quiere llevar al corralón y tú lo sobornas, ¿no está mal? Obviamente que está mal. Sin embargo, en el momento tú no lo ves tan mal. Tú dices, bueno, me voy a librar de que me quiten un dinero más, de que me pongan una multa más alta o de que entre en mi carro al corralón. Entonces voy a sobornar al policía. Un soborno, otro soborno, uno a gran escala quizás, otro a una escala más pequeña, pero al final es soborno. Algo que normalmente la sociedad hace. Entonces, ¿está mal o está bien? Creo que nuestra conciencia nos dice que está mal.
No, pero es que no robamos tanto y no le quitamos a los demás y no damos de lo que nosotros tenemos. Sí, pero es un soborno al final. Entonces, vamos a ver a través de la Escritura, cuando nosotros empezamos a leerla, empezamos a meditarla, que el estándar de Dios es más alto de lo que nosotros creemos, y ahí es en donde vamos a conocer lo bueno y lo malo. Entonces, vuelvo al versículo y dice: el temor de Jehová es aborrecer el mal. Y para que tú puedas entender un poco más a profundidad el mal, yo te invito a que te sumerjas en las palabras de la Escritura, y cuando tú le agarres amor a la lectura de la Biblia, vas a ver que no se te va a hacer aburrida, ni tediosa, ni te va a dar sueño, y vas a estar queriendo leer y leer y leer y leer para conocer más las profundidades y el corazón de Dios. Luego dice ahí en ese mismo versículo: la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, aborrezco. La soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, aborrezco. Ahora, el temor a Jehová es aborrecer el mal. Y Dios aborrece estas prácticas, la soberbia. Fíjate que las personas que tienen algún puesto político son soberbias. Y no solamente los puestos políticos, quizás en alguna casa, en el hogar, quizás el padre es soberbio, quizás la madre es soberbia. Y es arrogante aquella persona que se siente superior a los demás, que tiene un complejo de superioridad y que quizás sí conozca más que los demás, quizás su carrera que él estudió, sus conocimientos que tiene, sepa más cosas que los demás. Pero eso no quiere decir que tenga que ser arrogante la persona. Eso sencillamente es una bendición para poder ayudar a otras personas. El mal camino, vuelvo al mismo punto de lo malo. Para entender más a profundidad el mal camino, es sumergirte en la Escritura y poder entender qué es el camino que Dios aborrece. Y la boca perversa es todo aquel que usa su boca para hablar contra su prójimo, ya sea en mentiras, en engaños, o sea que quizás sí, lo que está diciendo sí es verdadero, pero ¿para qué lo da a conocer a otras personas? Si es mejor ir con la persona adecuada, con la persona que lo hace incorrectamente y comentárselo a ella. Entonces, Dios aborrece todas estas cosas y solamente nos da un panorama acerca de lo que es el temor a Jehová. Ahora, no vamos a ahondar en todos estos porque lo principal de la Escritura es entender el carácter de Cornelio. Cornelio era temeroso de Dios con toda su casa. Él entendía estos principios bien sencillos y él llevaba a práctica el agradarle a Dios. Pero ojo, no solamente él, era toda su casa. Y para que sea toda su casa debes de tener una influencia en tu familia, en tus hijos, en tu esposa, y más adelante vamos a ver que aún más allá de su casa. Ok, hasta aquí espero que se esté entendiendo cada una de las características que hemos visto. La siguiente característica es limosnas al pueblo, que daba limosnas al pueblo. Y es que para aquel entonces en donde estaba viviendo Cornelio, o en el tiempo, en la época donde estaba viviendo Cornelio, el pueblo de Israel estaba sometido aún todavía por el Imperio Romano. Y el hambre en aquel entonces era mucha en el pueblo romano porque los impuestos que les cobraban eran altos. Y había mucha gente necesitada en ese pueblo. Sin embargo, Cornelio, que era un centurión del ejército romano, no se limitaba el ejercer solamente su autoridad y traer la paz, la tranquilidad en donde él estuviera, sino que aún así con ese cargo que el Imperio Romano le había dado, aún él de su corazón le daba limosnas a las personas necesitadas. La realidad es que en nuestros tiempos no vemos eso. A lo mejor ni lo alcanzamos a entender. ¿Por qué razón? Porque si nosotros conocemos y hemos sido en algún momento el centro de algún problema con autoridades,
pues entendemos que las autoridades no tienen esto, que es más, las autoridades cuando tú llegas, me ha tocado oír algunos casos que cuando tú llegas a tener algún problema, por algún choque, por algún accidente, por algún otro problema, el que sea, llegas a caer en algún separo, en algún, allá por donde vivo le dicen galeras, no sé por donde tú vivas, o en qué país estés escuchando esto, pero me refiero a un lugar en donde separan a la gente hasta ser investigada si es culpable o no y tener un procedimiento. Para no caer las personas ahí, independientemente de la condición económica que tengan, las autoridades piden dinero para sacarlas o para no presentarlas ni siquiera. Entonces nosotros quizás no alcanzamos a entender lo que hacía Cornelio y por qué razón lo hacía, porque nosotros estamos acostumbrados a ver maldad en nuestras autoridades. Ahora, yo no digo que todas las autoridades sean así. Yo pienso y quiero pensar, quiero ser benigno, que hay muchísimas personas que actúan para defender al necesitado, para ayudarlo y hacen justicia. Sin embargo, las experiencias que han tenido muchísimas personas no es así. Cornelio era uno de esos hombres que le gustaba ser dadivoso, pero no solamente él, sino que también enseñaba a su familia a ser dadivoso, a dar limosnas a los pobres. Este hombre estaba interesado en poder cultivar el amor hacia su prójimo en medio de su familia. Estaba interesado en que su familia pudiera tener ese corazón para ayudar al más necesitado. Daba limosnas al pueblo. Otra característica, oraba a Dios siempre. ¿Sí lo leímos? ¿Que oraba a Dios siempre? Sí lo leímos. Fíjate que en nuestra actualidad, en los tiempos que vivimos, corremos de aquí, corremos para allá, nos movemos para todos lados, el tráfico nos agobia, al menos en la ciudad que yo vivo. Y a veces no hay tiempo para orar. A veces nosotros mismos como cristianos tenemos que buscar y arañar los tiempos para que pudiéramos estar un tiempo con Dios. Ahora, nosotros como cristianos. Sin embargo, aquella persona que está buscando de Dios realmente es más arrastrada o más jalada, no sé qué palabra usar más correctamente, pero como que tiene menos tiempo, no busca esos tiempos. Pasa a las 8 de la mañana, a las 9 de la mañana, a las 10 de la mañana y los deberes no se acaban y aumentan y los hijos ahora en la casa y poder atender a los hijos y hacer la comida y poder estar trabajando en casa y entonces ya cuando ves son las 9 de la noche, las 10 de la noche, estás cansada, estás agotada, estás tú agotado porque tienes que trabajar en exceso, pero no hay ese tiempo de oración. Bueno, es más o menos un panorama de lo que estamos viviendo en nuestra actualidad con todo lo que está suscitando en el mundo. Sin embargo, imagínate a un hombre que tenía a su cargo 100 hombres más, o quizás más aparte su familia que lo mandaban en diligencia de aquí para allá y que andaba por todos lados buscando la tranquilidad de hacer justicia. ¿Tú crees que también este hombre no tenía esa... ¿qué palabra uso? Esa vida tan rápida, esa vida que andaba de aquí para allá buscando y siguiendo órdenes de sus superiores y aún él organizar a todas esas 100 personas para que pudieran hacer alguna labor? Pues yo creo que sí, también este hombre estaba en un momento difícil en donde tenía que buscar la manera para orar. Pero la Escritura nos dice que oraba a Dios siempre. O sea, lo que quiero transmitir es, las circunstancias en las que nosotros estamos no determinan si oramos o no oramos. Y ahorita tenemos estas circunstancias. Quizás el día de mañana, o quizás pasado mañana, o quizás el año que entra, o 2 o 3 años después, vamos a tener otras circunstancias.
Ahora, si nosotros no tenemos ese tiempo para orar, tenemos que buscarlo. No hay de otra. Porque si nosotros no lo buscamos, ¿cómo podemos acercarnos a Dios a comentar todo lo que tenemos? Y créeme que la persona que no busque esos tiempos no va a pasar de un deseo de querer agradar a Dios, pero no lo va a conseguir porque nuestra victoria está en la oración. Bueno, vamos a leer el libro de Hechos, capítulo 10, verso 30. Entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestiduras resplandecientes. Es el mismo pasaje, un versículo en el cual Cornelio está hablando, y subrayé algo bien interesante ahí. Dice: a esta hora yo estaba en ayunas. No nos dice exactamente la hora en la que Cornelio estaba en ayunas, pero sí nos da un panorama en donde Pedro y las personas que lo fueron a buscar, junto con 6 hermanos más, del lugar en donde estaba Simón, de ahí se trasladaron hasta donde estaba Cornelio y salieron temprano. Entonces, para poder llegar hasta donde estaba Cornelio, se tardaron bastantes horas. Y Cornelio dice que a esas horas él estaba en ayunas. ¿Y por qué estaba en ayunas? Dice: y a la hora 9, la hora 9 son las 3 de la tarde, mientras oraba en mi casa. ¿Por qué razón estaba en ayunas? Porque quería y estaba orando a Dios. Ahora, no con esto yo te quiero decir que tú tienes que orar siempre que vas a orar, tú tienes que ayunar siempre que vas a orar, sino más bien, cuando uno tiene un propósito, un deseo, un anhelo de conocer más de Dios, de buscar su favor, de buscar su ayuda, de entender más las Escrituras a profundidad, porque dices, no las estoy entendiendo, entonces tú te metes a ayunar y tú te metes con Dios a estarle orando, y eso es exactamente lo que Dios, a lo que Dios nos invita. Y dice ahí: vi que se puso delante de mí un varón con vestiduras resplandecientes. ¿Por qué razón se puso ese varón ahí? Bueno, porque su estilo de vida de Cornelio fue agradable a Dios. Yo no he tenido la fortuna o la gracia de que un ángel de Dios me visite en persona y que yo pueda verlo. Sin embargo, sí he tenido la fortuna y la gracia de Dios para poder entender a través del Espíritu Santo lo que Cristo es. Y yo creo que todos los cristianos, llamados cristianos y ejerciendo el cristianismo como debe de ser, hemos tenido esa unión con Dios, unión con Cristo a través del Espíritu. ¿Por qué razón? Porque el Dios que hizo todos los cielos y la tierra se agrada y quiere visitarnos. No se agrada precisamente de nuestras obras, sino se agrada de la intención con la que se le está buscando. Pero aquí la Escritura nos dice que este hombre definitivamente oraba, y oraba con ese corazón de agradar a Dios, de entenderlo y de buscarlo. Otra característica: varón justo. Lucas capítulo 3, verso 14 dice: también le preguntaron unos soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Él les dijo: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Muchos soldados se acercaron, o algunos soldados, para no poner la palabra muchos, algunos soldados se acercaron a Juan el Bautista cuando estaba bautizando, antes de que nuestro Señor Jesucristo saliera en escena, y entonces le preguntan: ¿nosotros qué haremos? Estaban preguntando que qué iban a hacer para recibir el reino de los cielos. Entonces Juan el Bautista le dice esas sencillas palabras: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. ¿Por qué puse ese texto ahí? Al decir la Escritura que Cornelio era un varón justo, él se contentaba con su salario, no extorsionaba a nadie y no alzaba calumnias. Ahora,
para nosotros, repito, en nuestra actualidad quizás es impresionante eso, porque yo mismo he razonado que el mismo sistema judicial corrompe a las buenas personas que quieren hacer la labor correctamente. Ahora, en aquel entonces no era diferente. La corrupción estaba, los soldados buscaban sus ganancias. Y si tú lees la Escritura, te acordarás que aún los fariseos y los escribas buscaban falso testimonio contra Jesús. Bueno, los escribas y los fariseos supuestamente eran temerosos de Dios, que escudriñaban la Escritura y sabían que eso era una abominación delante de Dios. Bueno, si estos hombres lo hicieron, que conocían de la Biblia, conocían al Dios, contimás a algunas personas que no conocían de Dios, que no conocían de la Escritura, que no la estudiaban, pues fíjate que Cornelio era un varón justo. Y no solamente se contentaba con su salario, sino que de su mismo salario daba limosna a todas las personas. No era como ese Robin Hood que le quitaba a los pobres para darle a los pobres, o le quitaba a los ricos para darle a los pobres, no, sino que era un varón justo. Por esa razón, la Escritura nos deja ver tantos detalles de este varón, de este hombre. Otra característica, que tenía buen testimonio en toda la nación. Ahora, esto es algo impresionante lo que está diciendo la Biblia aquí, porque volvemos al mismo punto. Estaban en una situación difícil en donde el Imperio Romano tenía esclavizado a Israel. Entonces, ¿cómo podía tener este buen testimonio en toda la nación de los judíos y aparte cumplir con su obligación como soldado? Yo lo único que he llegado a la conclusión es por la gracia de Dios y porque Dios le daba esa gracia a este hombre. ¿Por qué razón? Porque él tenía que cumplir las órdenes, porque era un hombre bajo autoridad y que tenía a hombres bajo su autoridad. Pero aún a sus mismos soldados, a los mismos hombres que tenía bajo su autoridad, les daba buen testimonio que solamente iba a cumplir las órdenes conforme eran la ley. No se iba a exceder de ahí. Y no solamente estaba dando testimonio a un grupo de soldados, sino en donde él se movía. Porque quizás muchas personas las vemos piadosas por un mensaje de la Escritura y le decimos, no, este hombre es un hombre de Dios. Y cuando nosotros nos enteramos acerca de cómo lleva su casa, cómo maltrata a sus hijos, a su esposa, que tiene mal testimonio allá por donde vive, entonces te quedas como que, o es un hombre de Dios porque dice un buen mensaje de la Escritura, pero no tiene buen testimonio. Bueno, este hombre llamado Cornelio, con toda esa actividad que tenía en el Imperio Romano, tenía buen testimonio, pero no solamente de la colonia en donde vivía, no solamente con su familia, tenía buen testimonio en toda la nación. ¿Podrás entender la magnitud de lo que estamos hablando? ¿Podrás entender cómo era este hombre en su carácter, en su trato con los demás, en cumplir la ley, en hacer misericordia a los necesitados, en no hacer extorsión? Y todo esto lo llevó a tener un buen testimonio con todas las personas que lo conocían. Con todas las personas que se movían alrededor de la nación, tenía un buen testimonio. Ahí están algunas cosas, no solamente con la familia, sus soldados, ni buscaba o agradaba al ojo, sino que tenía un buen testimonio. Porque una persona que quiera agradar al ojo humano, o sea, en otras palabras, una persona que quiera agradar solamente al ser humano, en algún momento va a cometer una falta. ¿Sí? Porque de tanto que se esfuerza la persona y se esfuerza, pues con unos queda bien, pero con otros queda mal. Un hermano decía, es que no recuerdo la palabra, pero decía así como que este hombre se adapta a los demás, se adapta al que esté en su momento con él. Y lo que estaba tratando de decir es que cuando alguien se acercaba a este hombre,
lo que hacía es, sí tiene razón, sí está bien lo que tú dices, no, sí, aquel cometió errores, no, aquel está mal. Pero cuando estaba con el otro lado, no, sí, tú tienes la razón. Entonces se adaptaba y quedaba bien con las personas. Sin embargo, moviéndose en una nación, ¿tú crees que pudiera aparentar algo así? Bueno, no era una apariencia. No era una apariencia de piedad, no era una apariencia de buen testimonio, era que tenía buen testimonio. Una característica muy interesante y muy importante en nuestros tiempos, porque dice la Escritura que por sus frutos se conocerán. Entonces, si nosotros como cristianos no tenemos buenos frutos ni buen testimonio, pues entonces será que realmente seremos verdaderos cristianos. Ahora, yo te pido que tú le preguntes a tu familia, que tú le preguntes a tus vecinos, que tú le preguntes con las personas que trabajas, que tú le preguntes a tus sobrinos, a tus tíos, si es que les has dado buen testimonio. Este hombre tenía buen testimonio en toda la nación. Ahora, algo importantísimo que yo quiero recalcar, es que este hombre no conocía de Jesús. Este hombre no conocía de Cristo. Hechos capítulo 10, verso 24. Dice, al otro día entró en Cesarea y Cornelio Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Más adelante en el verso 27 dice, y hablando con él, entró y halló muchos que se habían reunido. Estos versículos los puse aquí porque fíjate que Cornelio era un hombre que estaba interesado en que las demás personas pudieran conocer del Dios de los judíos. Era un hombre que le interesaba que las demás personas pudieran conocer al Dios viviente. No conocía a Jesús, pero sí le interesaba que todas las personas a su alrededor, o en otras palabras, él tenía influencia buena o correcta para las personas que le rodeaban. Entonces, este versículo en Hechos 10:24, dice, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Fíjate que cuando una persona quiere predicar de la palabra de Dios, muchas ocasiones, no es la regla, pero muchas ocasiones, los primeros que se resisten son la familia. Y yo por lo menos cometí muchísimos errores cuando quise predicarle a mi familia. Ahora, yo lo que quería predicar a mi familia es de Cristo, de su amor tan inmenso que ha tenido a la humanidad y de cómo ese hombre perfecto, sin mancha, que vino a dar vida a la humanidad, ese hombre pagó un precio muy alto, muy caro por mí. Y yo lo quería difundir a mi familia. Yo quería que ellos entendieran lo que Dios me había revelado a mí, el gran amor que Cristo tenía por mí y que por ellos también lo tenía. Y cometí muchos errores ahí. No errores de hablarle de Dios, no hablarles de Cristo, sino la forma en la que yo les hablaba de Cristo. Entonces, ¿por qué saco eso? Porque aquí Cornelio no conocía de Cristo. Sin embargo, él tenía el anhelo y el deseo de que pudieran su familia más cercana, sus conocidos más íntimos, poder también conocer a ese Dios de los cielos que creó todo. ¿Por qué? Porque el Imperio Romano tenía muchísimos dioses, no solamente los de ellos, sino los que iban adoptando con el paso de que conquistaban otras naciones, y de esos dioses de esas naciones también los adoptaban y se hicieron una inmensa cantidad de dioses. Pero cuando Cornelio escuchó del Dios vivo y verdadero,
el cual los judíos predicaban, los judíos vivían, se supone que así era. Cornelio le impactó tanto que dijo: yo quiero dar a conocer también a ese Dios. Y lo daba por su testimonio, por su misericordia, por su piedad, por ser un hombre diligente. Y no solamente eso le impactaba a su familia, sino que los hacía partícipes para agradar a ese Dios. A un Dios que hasta ese momento solamente decían que era el Dios vivo y verdadero y que venía en el Pentateuco, en el Antiguo Testamento, las Escrituras en aquel momento. Pero él no se limitaba a eso. Si todavía no se entendía o no creían o no sabían que Cristo había dado un amor tan inmenso por ellos, aún con todo y eso, Cornelio quería que su familia y los que más estuvieran a su alrededor pudieran conocer a ese Dios que había hecho los cielos y la tierra, y que dejaran a todos esos dioses ajenos que no eran Dios. Aquí hay algo muy hermoso del carácter de este Cornelio. Muy bien, vamos a leer otro versículo que en lo personal me bendijo mucho, entender la profundidad, el sentido de este versículo. Hechos capítulo 10, verso 28, dice: y le dijo: vosotros sabéis cuál abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Ahora, ¿por qué te digo que me bendijo mucho este versículo? Por la razón en que en nuestro tiempo, cuando una persona cristiana o no cristiana trata mal a alguien, automáticamente ese alguien le echa la culpa a Dios. No, es que a mí me hicieron esto en la iglesia, a mí me hicieron esto otro en la iglesia, y conmigo hicieron esto otro en la iglesia, y entonces se amargan contra Dios y dicen: yo no quiero nada saber de Dios porque ahí me hicieron daño y me hicieron daño. Bueno, eso es dentro. Y ahora afuera, en la religión te dañan, te roban, te extorsionan, te mienten, y en otros países o incluso también aquí en México, la religión ha abusado de jóvenes, ha abusado de jovencitas. Bueno, no la religión, sino los que predican esa religión. Ahora, si tú te fijas en este momento, como en el versículo nos dice que Pedro, está hablando de Pedro, y Pedro les dice a estas personas cuando llega a verlas, les dice: y les dijo: vosotros sabéis cuál abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Bueno, eso lo dijo Pedro, el apóstol, el que viene en la Escritura, el que caminó con Cristo. Ese hombre que cuando pasaba y oraba por los enfermos, sanaban y también resucitaban porque tenía el poder del Espíritu Santo. Ese varón de Dios dijo: vosotros sabéis, le estaba diciendo a Cornelio y a todas las personas que se habían reunido ahí, les dijo: vosotros sabéis cuál abominable es que un judío se junte o se acerque a un extranjero. Ahora, Cornelio y todos los que estaban ahí no dijeron: Dios, pero ¿por qué ya por qué permites esto? Y me voy a amargar contra ti, Señor, y cómo yo te quiero servir, y aquí todos estos judíos que predican tu palabra, que tienen la Biblia, que te les has aparecido anteriormente, ¿cómo tratan? Falta de amor aquí. Bueno, yo no veo eso en el carácter de Cornelio. Sí es cierto que las personas fallan. De hecho, yo a una jovencita, cuando yo empecé a tratarla, a dos jovencitas cuando empecé a tratarlas, les dije que yo en algún momento les iba a fallar, pero que Cristo no les iba a fallar jamás. Y nosotros como seres humanos estamos tan limitados y cometemos quizás a veces errores, pero Dios no tiene la culpa de eso.
Entonces, si tú has sido lastimado por la religión y aún por algún cristiano que no fue su intención o quizás fue su intención, yo no lo sé, Dios no tiene la culpa. Cornelio era despreciado por los judíos. No se juntaban con Cornelio. Pero eso no le impidió a Cornelio el que pudiera él querer agradar a Dios. Un carácter precioso para agradarle a Dios. ¿Por qué quiero resaltar esto? Porque en nuestros tiempos en donde nosotros vivimos, el tiempo que nos ha tocado vivir, la religión ha hecho mucho daño. Mucho daño ha hecho la religión. Pero Dios no tiene la culpa. Dios, créemelo, que está indignado contra la injusticia. Pero entonces, ¿por qué lo permitió? En algún momento Él va a traer justicia. A todas esas religiones que han engañado y que han robado a costas de la fe, Él va a traer justicia. Y si en algún momento algún cristiano te ha lastimado, te ha dañado, te ha dado mal testimonio, Dios no tiene la culpa. Entonces pon tus ojos en Jesús, pon tus ojos en Dios como Cornelio puso los ojos en Jehová Dios. Abominable quiere decir que desagrada profundamente, repugnante y prohibido. Pero aún Cornelio, sabiendo todo eso, Cornelio puso sus ojos en Dios. Muy bien, nosotros vamos a ver las características completas de Cornelio. Ahí le añadí unas cuantas de lo que le decía la primera lámina. Este hombre, y el título de esa diapositiva es: este hombre parecía cristiano. Este hombre parecía cristiano. Ayunaba, era piadoso, temeroso de Dios con toda su casa, daba limosnas al pueblo, oraba a Dios siempre, era un varón justo, buen testimonio de toda la nación, tenía en orden su casa, le importaba que los demás conocieran a Dios, con lo que acabamos de leer, que invitó a toda su familia y a los más allegados, a sus amigos más íntimos. A pesar de que Cornelio hacía todas estas cosas, todas estas bondades, y yo creo sinceramente que si hoy existiera un hombre como Cornelio, yo creo que se confundiría con un cristiano. ¿Y por qué digo se confundiría con un cristiano? Porque a pesar de que él hacía todas esas cosas, ¿qué crees? No era cristiano. No era cristiano. Hechos capítulo 11, verso 13 nos dice, vamos a leer el 13 y el 14. ¿Quién nos contó? Bueno, te doy el contexto para que puedas entenderlo. Pedro, después de estar con Cornelio, después de estar en su casa, después de ver todo lo que Dios hizo ahí, se fue otra vez a Jerusalén y allá le cuestionan los judíos: oye, ¿por qué entraste a casa de un incircunciso? Oye, ¿por qué entraste a la casa de ese hombre? Y le están cuestionando el por qué. Entonces Pedro empieza a explicarles. En el 13 dice que quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Y el 14 es lo que quiero resaltar. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y tu casa. Entonces, vamos a recapitular. Estaba Cornelio orando. En eso que estaba orando, tiene una visión. Un ángel se le aparece y le dice: tus limosnas, tus oraciones han subido para memoria de Dios. Envía, y le da instrucciones a Pedro y él te dirá lo que has de hacer. Ahora, como la escritura se complementa, porque la suma de su palabra es verdad, la suma de la palabra de Dios es verdad, se complementa y dice Pedro lo que no explicado en el capítulo 10, dice
el cual hablará palabras, o sea, Pedro le iba a hablar palabras por las cuales serás salvo tú y tu casa. Entonces queda una idea. ¿Cómo Cornelio, teniendo toda esta característica de un cristiano, no era salvo? ¿Cómo este hombre, haciendo misericordia, no teniendo nada en su corazón en contra de los judíos, a pesar de que decían que era abominable juntarse con él, y cómo este hombre era recto y era justo y era piadoso, no era cristiano? ¿Cómo es posible que un hombre teniendo todas estas características no tenía la salvación? Y la respuesta es bien sencilla. Porque por todo lo que nosotros hagamos en esta tierra, no nos da la salvación. No nos da la salvación. Cornelio era un ejemplo para muchas personas. Cornelio quizás, o a lo mejor no quizás, a lo mejor sí, avergonzaría a muchísimos cristianos hoy en nuestros días, en donde han conocido de la bondad de Dios, han tenido a Jesucristo, el Espíritu Santo les ha mostrado el sacrificio de Jesús, les ha hecho entender ese sacrificio, pero que les falta todas esas características de Cornelio. La verdad que uno se sorprende cuando Dios da el perdón de pecados con el que ni te imaginas tú. Porque le puede dar el perdón de pecados a un fornicario, a un asesino, a un adúltero, le puede dar el perdón de pecados a un sicario, le puede dar el perdón de pecados al peor pecador. Dios no hace acepción de personas. Pero esas personas tienen algo en su corazón que necesitan un Salvador. Que sus actos son incorrectos y su conciencia les atormenta y buscan en su momento a ese Salvador y lo encuentran. ¿En qué momento? No lo sé. Puede ser quizás a final de sus días o a lo mejor a la mitad de sus días, no lo sé. Hay testimonios de hermanos que Dios los ha sacado de algo tremendo, impresionante. Pero el problema consiste que cuando una persona se cree buena, porque hace limosnas, porque hace misericordia, porque sirve aquí, sirve allá, porque no es tan malo como los demás, entonces para sí misma no necesita un Salvador. Y ese es un problema muy grande. Porque por todo lo que el ser humano haga, créemelo, no se merece el cielo. No se merece el cielo. Por todo lo que tú puedas hacer, no te mereces el cielo. La realidad es que Cornelio avergonzaría a muchísimos cristianos con su forma de proceder delante de Dios. Pero con todo y ese proceder, quizás intachable, o quizás tenía algunas faltas como ser humano, pero teniendo estas características, híjole, qué tremendo, no era salvo, no era cristiano. Vamos a ver Hechos capítulo 10, verso 25. Dice, cuando Pedro entró, vamos a regresarnos un poquito, capítulo 25, cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. ¿Tenía errores Cornelio? ¿Sí? No alcanzaba a entender todavía que el único que se le adora es a Dios. Repito, era una mezcolanza de dioses impresionante en aquel entonces. ¿Qué le faltaba a Cornelio? El que da vida, Jesucristo. Hechos capítulo 27,
Hechos capítulo 10, verso 27. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que predicó Juan. Aquí empieza lo interesante. Dice, y apela a su conocimiento. Dice, vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Aquí es lo impresionante, porque Pedro les estaba diciendo que ellos conocían acerca de lo que se había divulgado y de lo que estaba pasando y de lo que había pasado anteriormente. No les era desconocido. Habían escuchado y como general del ejército, él sabía lo que había acontecido, un hombre llamado Jesús. Ahora quiero recalcar esto, resaltarlo más, porque así como Cornelio sabía de un hombre llamado Jesús que pasó todo eso y que había hecho cosas buenas al pueblo, yo estoy convencidísimo que tú has sabido de sobra quién es Jesús. ¿Qué hizo Jesús? Se te ha predicado muchas de las ocasiones de Jesús, el amor inmenso de nuestro Salvador que se siente en el corazón y que dice, Señor, yo quiero amarte así. Tú has oído de Jesús, has oído del inmenso amor de Jesús. No lo has visto, quizás no lo has visto, pero has oído. Así Cornelio había escuchado de Jesús, pero él no hacía las cosas que hacía por Jesús. Él no hacía las cosas de todo lo que nosotros vimos en esta lista por amar a Jesús o por agradarle a Jesús. Él lo hacía por el Dios de los hebreos, que no quiero confundirte, es el mismo. Pero nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Pero Cornelio solamente quería agradar a Dios conforme los dichos de los judíos. Quiero seguir leyendo. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. Y aquí quiero detenerme otra vez un poquito. Primero que nada, Pedro le dice y apela a su conocimiento, a su conciencia. Dice, tú sabes de un hombre que después de Juan se levantó y como tenía el Espíritu Santo, y ese hombre hacía bien a toda la nación, y ese hombre ayudaba a todos los oprimidos por el diablo. Tú sabes el carácter de Jesús, de todo lo que ha ayudado. Tú lo sabes. Si no lo sabes, está en los evangelios. Ahí lee al rato que termine la enseñanza, lee los evangelios, léelos, y vas a conocer a Cristo de todo lo que Él hizo caminando en la tierra de Israel. Pero después, dice que después de que Jesucristo hizo todas esas bondades y milagros y sanidades y hizo bien al pueblo, le colgaron, lo mataron y lo colgaron en un madero. Para Cornelio no era algo desconocido, pues él mismo sabía de todo eso. Para ti no es algo desconocido, pues muchas de las ocasiones o lo has leído o lo has escuchado. 40. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. Le estaba dando el testimonio de cómo Jesucristo resucitó de los muertos y de que la misma muerte no pudo contenerlo, no pudo detenerlo ahí. El 41. No a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos. Le estaba diciendo Pedro, yo te puedo atestiguar que estas cosas que te estoy comentando son ciertas y verdaderas. Porque Jesucristo comió con nosotros después de que resucitó.
Porque ese mismo que ayudó a todas estas personas está vivo, resucitó y yo estuve con Él comiendo. Yo soy testigo de eso, Pedro le dijo. Ahora, yo soy testigo, delante de Dios te lo digo, yo soy testigo de lo que Cristo hace en la vida de las personas. Porque transformó la mía. Y no solamente soy testigo yo, es testigo mi familia, es testigo mi esposa, mi madre, mis hermanos, del poder que tiene Cristo para cambiar a las personas, del poder que tiene ese hombre que resucitó de entre los muertos. Yo soy testigo. Pedro fue testigo porque comió con él. Bendito sea Jesús, que se dio a conocer a sus discípulos después de estar 3 días ahí sepultado en esa cueva, y que resucitó y que se le apareció a sus discípulos. Pero hoy se quiere manifestar a tu vida, quizás no en persona como Pedro, Juan, Jacobo y los otros discípulos lo vieron, pero sí en el Espíritu Santo. Se quiere manifestar a ti. 42. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificáramos que Él es el que Dios ha puesto por juez y vivo de muertos. Aquí es en donde nosotros entendemos el amor de Jesús. Mira, Cornelio hacía todas esas cosas por agradar a Dios. Y nosotros como cristianos queremos caminar sin mancha y sin arruga delante de Jesús por el amor tan inmenso. ¿Por qué razón? Porque no solamente Jesucristo padeció infinidades de cosas cuando le estaban injuriando. Si tú eres el Hijo de Dios, bájate de ahí. A otro salvó, a él no se puede salvar. Y lo injuriaban, no solamente, sino que le hicieron cosas atroces antes de injuriarlo. Y al último, cuando él estaba ya por entregar el Espíritu, dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y después, cuando resucita, ¿qué le dice a sus discípulos? Vayan y prediquen, que todos conozcan que pueden ser salvos de sus pecados, que todos sepan que yo ya pagué por ellos, que todos sepan que yo no les guardo rencor, que todos sepan que yo vine a esta tierra para darles salvación y perdón de pecados. Fíjate el corazón de Jesús no tuvo nada ahí en su corazón que le guardó rencor hacia la religión de los fariseos, de los escribas, de los seduceos y de todo el pueblo que estaba ahí gritando: crucifícale, crucifícale. Jesús no guardó nada de eso en su corazón. Sin embargo, Él dijo cuando resucitó: Pedro, Juan, todos vayan y prediquen a todos que yo resucité y que les quiero dar el perdón de esos pecados. ¿Te das cuenta? El gran amor de Jesús no pagó conforme a nuestros pecados, conforme a nuestra maldad. Lo que hizo, resucitó, confirmó a sus discípulos en la fe, les dijo: escrito estaba que tenía que suceder así, pero mírenme, aquí estoy vivo. Ahora lo que les corresponde a ustedes es ir y compartir por todos lados y que las personas puedan tener esa salvación de pecados por medio de la fe. Y eso lo dice el siguiente versículo: de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. ¿Tú conoces de Jesús? ¿Lo has escuchado? ¿Lo has leído? La bondad, la misericordia, el amor. Y que solo la fe en Él puede ser el que te lleve ese perdón de pecados. La fe en Jesús. Con este versículo termino. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso.
Jesucristo es el enviado de Dios, el que pagó por los pecados. Cornelio, un hombre con el corazón de agradar a Dios, que es el mismo, no te confundas. Pero en aquel entonces todavía no conocía de Jesús. Sin embargo, a pesar de todas esas cosas que hacía Cornelio, le faltaba algo. Y ese algo era el conocimiento y la fe en Jesús. El conocimiento de ese hombre que había pagado por los pecados de Cornelio y de todos los que estaban ahí, y que mientras Pedro estaba diciendo estas breves palabras, porque tú analízalo en tu casa y son unas breves palabras, aludiendo al conocimiento de todos los que estaban ahí, les dice, la fe en Cristo es lo que da el perdón de pecados. Y de eso habla la Escritura. Ahora, si tú conoces todo eso, si tú sí conoces a Jesús, hablo en términos de oídas. Tú has oído de Jesús. ¿No será que te falta creer? ¿No será que estás poniendo tu confianza en lo que haces? Cornelio no puso su confianza en lo que hacía. Ahora, si tú eres cristiano, si Dios te ha mostrado que eres un hombre nuevo, una mujer nueva, ¿no te avergüenza el proceder de Cornelio? ¿También estás teniendo ese testimonio como Cornelio, con tu familia, con los que te rodean, llevándolos a Cristo? Teniendo la fe en Jesús, que Él hará la obra. Y si tú, que todavía estás poniendo tu confianza en las obras, haz lo que Cornelio hizo. Creyó en las palabras de Pedro y descendió el Espíritu sobre todos los que estaban ahí, y hoy quiere descender el Espíritu sobre todos los que están escuchando. Cierra tus ojos, por favor. Deja que te ministre el Espíritu. Deja que te hable Dios. Desecha tu confianza en tus obras y pon tu mirada en Jesús. Pon tu mirada en Jesús. Olvídate si has hecho esto, si has hecho aquello. Olvídate de todas las cosas que te mandaron a hacer. Y pon tu mirada en Jesús. Jesucristo es el autor, el consumador de la fe. Lo que te toca a ti es orarle a Él. Poner tu mirada en Él, creerle a Él. Y eso te va a llevar a todo lo demás que hizo Cornelio. Pero es tiempo de que pongas tu mirada en Jesús. No es de otra manera. Así como Cornelio quería agradar a Dios con su vida, con su familia, con su proceder, íntegro en su trabajo, íntegro con las personas que estaban a su cargo, con sus hijos, su esposa. Así como este hombre, su interés más profundo era agradar a ese Dios que había escuchado. Solamente lo preparó, todo lo que hizo solamente lo preparó
para el conocimiento de Jesús, para que Dios enviara quien le predicara de Jesús. Si tú has tenido obras, si has tenido misericordia y has ayudado a los demás, solamente te ha preparado para la visita de Jesús. ¿Por qué no le dices a Dios lo que hay en tu corazón? ¿Por qué no le dices a Jesús ahí en tu casa qué tienes en lo más profundo de tu ser? ¿Confianza en lo que haces? ¿Amargura porque alguien te lastimó? Yo te invito a que se lo digas ahí y que pongas tu mirada en Él. No la pongas en mí, no la pongas en mis hermanos, no la pongas en la iglesia, no la pongas en ninguno que se llame cristiano. Ponla en Jesús. Él está ahí contigo y estoy seguro que Él te quiere bendecir hoy. Conozco que todo lo puedes, que mi pensamiento no lo puedo esconder. Hablaba lo que no entendía y de oídas te había oído. Conozco que todo lo puedes. Tú conoces que Dios creó todo lo que nosotros conocemos alrededor. No lo puedo entender. Tú conoces porque se te ha predicado o has leído Hablaba lo que Jesucristo vino hace 2000 años. Tú conoces que Cristo quiere el perdón de todas las personas. Quiere otorgártelo a ti. Pero quizás no lo has visto porque tus ojos están puestos en tantas cosas. Quizás tus ojos están puestos en un hermano, en un predicador, en una iglesia, en una reunión. Pero quiere Dios que pongas tu mirada en Jesús. Me rindo a tus pies. Que te rindas ahí a sus pies de Cristo. Y que le puedas decir: ayúdame, Jesús. Aquí estoy, creo en ti, me arrepiento. Dios que es bueno y misericordioso, escuchará esa oración que sale de tu corazón. De a oídas lo habías oído. De a oídas lo habías oído. Conozco que todo. ¿Cuántas veces has escuchado predicaciones del amor de Cristo? ¿Cuántas veces has escuchado que Él transforma las vidas? ¿Cuántas veces has escuchado de su sacrificio en la cruz por ti? Pero hoy es el día que tú pongas tu mirada en Él. Conozco que todo lo puedes. Un discurso tan sencillo que Pedro dio a sus oyentes, apelando a su conocimiento, apelando a su conocimiento como el tuyo, pero que no había puesto sus ojos en Cristo. Deja lo que te estorba ahí. Deshazte de toda la religiosidad que hay en tu corazón. No permitas que te siga dañando esa religiosidad. Acércate a Jesús. Muéstrale a Jesús tu corazón, tus pensamientos. Lo que quiere Dios es que lo veas a Él. Lo que quiere Dios es que contemples a su Hijo Jesucristo. Y ahí está Él contigo. Ahí está Jesús. Lo puedes palpar, lo puedes decir cuánto lo necesitas. Y deshazte de todo lo que te estorba. Jesucristo
Quiere que lo conozcas a Él, me rindo a tus no a una religión. pies y me arrepiento, Señor. Ve a Jesús. Ve a Jesús. Es precioso nuestro Señor. Señor. Él dio la vida por ti. Él no guardó rencor en su corazón. Él es precioso. El amor tan grande que ha tenido con nosotros no se puede explicar, pero se puede vivir. Pon tus ojos en Él. Él no te va a defraudar. Él no te va a engañar. Que tu perverso corazón no te engañe. Solamente es Jesús. Solamente es Él. Precioso Cristo. Precioso Jesús. Envuélveme, Señor, que seas todo en mí. Lléname, Señor, que huela solo a ti. Que seas todo en mí, esa es mi voluntad. Sé todo en mí, sé todo en mí. Oh Señor Jesús, que muera yo y que vivas tú. Señor Jesús, sé todo en mí. Envuélveme, Señor. No permitas que la religiosidad te robe estos momentos. Lléname, Señor. Despójate de todo eso que te ha hecho tanto daño. Solo a ti. Confiando en las maneras, en las formas, en que no eres tan malo como los demás. Sé todo en mí. Dile a Jesús que sea todo en ti. Sé todo en mí. Métete en su cámara secreta, adórale. Oh, Señor, pon tus ojos en Jesús. Jesús, que muera yo. Deja que la carne sea crucificada en ese madero. Oh Señor Jesús, y pon tus ojos en Cristo Jesús. Sé todo en mí. A la verdad, sé todo en mí. El Espíritu está dispuesto. Oh Señor, pero tu carne lo retiene. Que muera yo y que vivas Jesús. tú. Sí, dile, Jesús, te necesito, Señor. Jesús, limpia mi corazón. Sé todo en mi vida, Señor. Sé todo en la vida de todos, Señor. Sé todo en mí. Sé todo en mí. Oh Señor Jesús, que muera yo y que vivas tú. Oh Señor Jesús, sé todo en mí, sé todo en
Esa es la voluntad de Dios, que Jesús sea todo en nosotros. Ese es el amor tan inmenso que Dios tiene por ti. Ese es el inmenso amor que Dios tuvo por Cornelio y que hasta la fecha sigue teniendo por la humanidad. Muchas gracias, Señor. Tu amor inmenso, Señor, que nos dejas entender, es algo sublime, Señor. Muchas gracias, Señor, porque no es por obra de ser humano, no es por obra humana, Señor, sino es por tu pura misericordia y amor, Señor. Que toda la gente, Señor, conozca que es por tu gracia, Señor. Bendícelas a todas, Señor. En el nombre de Cristo, en el nombre de mi Señor y Salvador. Amén. De la religión al cristianismo. Dios te bendiga. Un mensaje la próxima semana que estamos seguros Dios tiene preparado para ti, no te lo pierdas. Dios te siga hablando en esta tarde y ve a Jesús. Hasta la próxima.